Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy me toca a mí exponer el tema sobre la sabiduría y el cosmos para la materia de libros sapienciales y poéticos. Voy a empezar hablando de lo que es la relación entre la sabiduría y el cosmos. Para tocar este pequeño subtema, voy a enfocarme en lo que es el conocimiento actual de lo que conocemos como el cosmos. Y es que en la actualidad la cosmología nos presenta hoy un diseño o imagen física del universo diferente a la imagen del universo antiguo y medieval. Ahora la concepción que mantenemos de lo que es el cosmos en sí del universo va a diferir mucho de lo que se conocía anteriormente de lo que es el mismo cosmos. Nos va a decir que pasamos del universo aristotélico finito y centrado en el planeta Tierra, pasamos a un universo sin centro e ilimitado en extensión. Antes pues se consideraba de que la Tierra era el centro de todo el universo y que todo convergía con respecto a ella, pero ahora ya hemos llegado a comprender a través de los avances de la ciencia de que el universo está en completa expansión. Esta completa expansión pues nos hace creer de que no hay un centro del universo, pero esto lo vamos a ir tocando parte por parte. Aquí nos estamos basando en lo que es el propio diseño del universo. Nos dice la Sagrada Escritura que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, las escrituras sagradas van a ir reiterando lo siguiente: todo el cosmos es obra de las manos de Dios. A esta visión la vamos a conocer como la visión religiosa, que va a diferir mucho de lo que es la visión científica, en la cual pues no se trata prácticamente de enfocar a Dios en el centro de la creación o del cosmos, sino más que todo en el desarrollo de las ciencias positivas. Es por tanto una visión lineal de la historia. Dios es el alfa y el omega, está al inicio, a lo largo y al final de los tiempos. A través de la Sagrada Escritura nos damos cuenta de que Dios va a venir siendo el principio de toda la historia de la salvación del hombre y va a ser también el final, el culmen de lo que es la historia de la salvación. Vamos a ver entonces la concepción del cosmos para los griegos. Para los griegos el cosmos o el universo era la totalidad concebida y ordenada hacia un fin supremo, que es el bien. Por tanto, conocer el mundo de las esferas, o sea, los planetas, las estrellas, era tan importante como vivir éticamente. El sentido del cosmos incluía el destino de los seres humanos. Para los griegos, la concepción de cosmos era aquello en lo cual ellos podían basar su destino de acuerdo a ciertas predicciones. Por ejemplo, ellos incluían en sus enunciados de que eran las estrellas las que dictaban lo que era su estilo de vida o era su destino. Entonces, por eso se guiaba mucho en lo que era el estudio de estos mismos astros. Pero entonces nos llegamos a preguntar, a partir de la interrogante de los griegos, es: ¿qué lugar ocupa el hombre, Dios y la teología? Vamos a ahondar estas preguntas también preguntándonos qué es la fe y la razón, teología y ciencia. ¿Será que se pueden encontrarse en el camino de la búsqueda de la verdad? ¿O es capaz de integrar y armonizar la totalidad cósmica y humana? Hawking, un científico contemporáneo, nos va a decir que en su obra El Gran Diseño, nos va a dar a entender que la creación del universo no necesitó de un diseñador inteligente que lo sacara de la nada y que más bien los seres humanos, aunque pequeños e insignificantes en la escala del cosmos, son los señores de la creación. Para Hawking, la variable Dios no existe, sino que directamente es el hombre, así pequeño e insignificante comparado con el cosmos, el que prácticamente se convierte en el señor de la creación, que se vuelve en el dueño, en el que va prácticamente interpretando lo que son las cosas de lo que lo rodean. Pero entonces definamos algo, porque Señor es una palabra que viene del latín dominus, que significa el que tiene poder, el que posee, es soberano, domina y controla. Convencido de la necesidad de la ciencia y de la fe, Karl Rahner, refiriéndose a la historia del mundo en sus escritos de teología, identificaba tres categorías fundamentales. La primera era Dios, luego estaba el mundo y por último la historia. Y estas tres realidades o tres categorías se relacionaban estrechamente, por así decirlo, convergiendo una con otra. Nos va a decir de que la historia de la salvación acontece en la historia del mundo. Esto es lo que Dios va a actuar en la historia del hombre, pero a través de la salvación. Por eso que
El mundo lleva su propia historia, que es lineal también, y es Dios el que se mete en la historia del hombre. Creación, universo, ser humano, gracia vivificante y transformadora son partes esenciales de la teología católica de la historia de la salvación. Esto es como lo nuevo, lo que viene a traer la historia de la salvación a la historia del mundo. Hay dos historias diferentes, nos dice él, la del mundo o profana y la de la salvación, pero implicadas en el marco de un gran diseño, el mejor e insuperable diseño según Leibniz. Leibniz nos va a hablar entonces de que estas dos historias son como una trenza, se van a ir relacionando entre sí y que no pueden prescindir ni una de la otra. Luego, otro estudioso de las estrellas, Carl Sagan, nos dice que se hacía una pregunta más inteligente que Hawkins. ¿Y quién hizo las leyes que gobiernan el universo? Carl Sagan lo que hacía era prácticamente no preguntar cómo es que el universo se crea, sino que quién es el que creó las leyes para que este universo prácticamente surgiera. Pero ante todas estas preguntas que han planteado incluso desde antes del Renacimiento, que es donde el término cosmos tuvo un nuevo entorno, se ha buscado comprender la mente de Dios. Y es que el Renacimiento vino a ser como el impulso para que la gente o para que los estudiosos comenzaran a enfocar sus energías, sus estudios en lo que es el cosmos y a darle un nuevo sentido. Entonces, nos viene a preguntar esto. ¿Cómo es su actuar sabio dio su origen a todo lo que conocemos ahora? Vamos entonces a ir respondiendo a estas preguntas con otro tema, que es el gran diseño de Dios, la sabiduría, fe y ciencia. Primero vamos desde lo más básico. ¿Qué es un diseño? Es un modelo teórico que sostiene y sustenta el desarrollo de la investigación y el objeto de estudio. En relación con la naturaleza, la ciencia y en especial la física teórica, construye un modelo y un método para estudiar el ser y el comportamiento de la realidad. Entonces, un diseño viene siendo un modelo que va a venir sosteniendo el desarrollo de una investigación y así pues va a mantener también incluso lo que es su propio objeto de estudio. Pero en la época medieval, el concepto de diseño de la creación del universo adquiere contenidos filosóficos y teológicos orientados a fundamentar la racionalidad de la fe. ¿Qué quiere decir esto? De que actualmente manejamos el concepto de diseño de una forma sistemática, en la cual solo nos basamos en las ciencias positivas y descartamos lo que son los elementos que en la época medieval se utilizaban o se profundizaban más, que era la fe y la teología. También se incluía lo que era la filosofía, el propio saber filosófico de la razón. Pero eso tenía la finalidad de ir racionalizando la fe poco a poco. Entonces nos va a decir Santo Tomás de Aquino, que recoge de las Sagradas Escrituras y de los padres de la Iglesia los elementos necesarios para plantear la vía de la causalidad de Dios, especialmente en dos de sus obras principales, en De Veritate y en la Summa Teológica. Entonces, Santo Tomás de Aquino se va a basar en lo que es la Sagrada Escritura y en lo que él mira en su entorno también, de acuerdo a los escritos que incluso los padres de la Iglesia pues han ido planteando al respecto de lo que es Dios, de su estudio sobre Dios. Entonces, él va a plantear lo que es la vía de la causalidad, que prácticamente nos va a decir de que Dios es la causa de todo. La primera de estas obras va a afirmar que el universo no es producto de la causalidad, sino que responde a una idea o a un diseño concebido en la mente de Dios. Y es aquí donde vamos a preguntarnos entonces, ¿qué es lo que Dios piensa? ¿Por qué es Dios el diseñador de todo este universo? Nos va a decir el segundo escrito de Santo Tomás, que es la Suma Teológica, que el mundo y cada cosa que lo compone tienen en Dios su idea ejemplar. Todo lo que existe, o sea, todo lo que es, Dios lo ha pensado y nos va a decir más adelante entonces que el modelo implícito de leyes que norman el ser y el comportamiento del universo está en la mente divina, que es la mente de Dios. Entonces respondemos, es la misma sabiduría de Dios. Nos lo va a decir Proverbios en el capítulo 8, el versículo 22. Dios es el artífice que ha hecho todas las cosas. Ese actuar es anterior al cielo, a la tierra y cuanto existe, y es lo que le da armonía a todo, el universo, incluido el hombre y la sociedad. Entonces, ¿de quién se basó Dios para crear todo eso? ¿Quién fue el que le iba diciendo que realizara esto a través del método inteligente? Nos va a decir después el Salmo.
Prácticamente nos está diciendo que es Dios el mismo autor de toda la creación. Él ha hecho estas cosas incluso antes de que todo existiera, antes que el cielo, antes que la tierra. ¿Y para qué? Para que el hombre viva en lo que es la armonía con el propio cosmos, con el propio universo y también entre los hermanos. Pero hay algo aquí más importante todavía, y es que la fe es la que ayuda a entender todo el proceso de desarrollo sobre el conocimiento del cosmos y ayuda a asimilar la sabiduría de Dios. El hombre sin la fe no puede llegar a comprender el diseño de Dios, eso es claro. Y es por eso que la fe es una herramienta necesaria para que el hombre pueda ir sondeando poco a poco lo que es el misterio de la creación de Dios. Pero necesita tener un equilibrio también entre lo que es la fe y lo que es la razón. Por eso San Juan Pablo II nos dice en Fides Ratio que apoyado en las fuentes bíblicas va a señalar, hay una profunda unidad entre el conocimiento de la razón y el de la fe. O sea, con las dos alas con la cual el hombre puede llegar a conocer lo que son los misterios de Dios. Vamos a pasar entonces a otro subtema, que es el tema de la sabiduría y el orden en el mundo. Vamos a estudiar que el Catecismo de la Iglesia Católica nos va a decir en el numeral 295, creemos que Dios creó el mundo según su sabiduría. Este no es producto de una necesidad cualquiera, de un destino ciego o del azar. Creemos que procede de la voluntad libre de Dios que ha querido hacer participar a las criaturas de su ser, de su sabiduría y de su bondad. Porque tú has creado todas las cosas por tu voluntad, lo que no existía fue creado. Cuán numerosas son tus obras, Señor, todas las has hecho con sabiduría. Bueno es el Señor para con todos y sus ternuras sobre todas sus obras. Esto nos dice el numeral 295, que ha sido en la creación un fruto de la propia voluntad de Dios, pero hay algo bien importante aquí, y es que todo lo ha hecho Dios, incluye un sentimiento que es la ternura, porque ha sido bueno para todos. Se concluye también lo siguiente, el sabio habita en un mundo que él considera en orden. Este mundo, o sea, el ser humano, la naturaleza y el cosmos, está regido por las normas establecidas por Dios en el acto creador. Y este acto creador tiene un acto primigenio que lo representa Génesis en capítulo 1, que está orientado a separar y ordenar. Cuando en Génesis nos dice, y separó la luz de las tinieblas, y separó las aguas de la tierra, todo este acto primigenio de separar y ordenar es lo que nos va a venir a mostrar de que el mundo, el cosmos, toda la creación posee un orden. Y es que el sabio es aquel que va a ir estudiando lo que es este mismo orden del mundo, pero nos va a decir que la misma acción del sabio es invitar al hombre a que se someta a este orden mismo. Si lo hace y se aparta del mal, tiene asegurada una vida plena. Esto lo hacen a través de los proverbios. Por eso, en toda la literatura veterotestamentaria, cuando leemos lo que son dichos de los sabios, nos van a ir hablando a través de proverbios, nos van a ir hablando a través de sentencias que van a ir guiando al hombre a, a irse ordenando a este nuevo actuar de Dios. Entonces, para el sabio, bueno es aquello que, en conformidad con el orden social y cósmico divinamente establecido, ayuda al hombre en su autorrealización. Ahí está entonces como una clave para entender qué es la sabiduría y para entender quién es sabio, para entender también que es un orden que hay entre la creación, el cosmos, también en el hombre mismo, pero debe guiar esto a lo que es la autorrealización del hombre. Aquí hay una cita bíblica del libro de Coelet. Una generación se va, otra generación viene, mientras que de la tierra permanece para siempre. Sale el sol, se pone el sol, jadea por llegar a su puesto y de ahí vuelve a salir. Camina al sur, gira al norte, gira y camina el viento, y vuelve el viento a girar. Todos los ríos caminan al mar y el mar no se llena. ¿A dónde los ríos caminan? Hacia allí vuelven ellos a caminar. Nos va a explicar entonces esta cita bíblica que el paso de las generaciones, el movimiento de las estrellas, el fluir monótono de las aguas y de la historia
nos manifiestan un mundo ordenado, un auténtico cosmos. Entonces, esto es lo que realmente significa el cosmos. Es un ordenamiento de todas las cosas, un ordenamiento de la creación en el cual Dios como su autor, Dios como su causa principal, va encaminando al hombre a una completa armonía con todo lo creado y con sus hermanos. Ciertamente, esta concepción pertenece al patrimonio de la sabiduría antigua y no es original de Israel. Cuando hablamos aquí de que no tiene la originalidad de Israel, nos referimos a que Israel en su literatura y en su cultura también ha tenido influencias de otras culturas. Por ejemplo, en Egipto se identifica esto con la Ma'at, que es el principio divino cuyo influjo en el medio ambiente sapiencial es reconocido y directamente relacionado con la creación del mundo. En Israel es sustituida esta Ma'at por la presencia y acción directa de Dios, que es el Señor de la creación, o simplemente por la sabiduría que todo lo invade y lo penetra. Vamos entonces al último subtema, que es del orden cósmico al orden moral. Hemos entonces hablado a grandes rasgos de lo que es el cosmos, de lo que significa el cosmos actualmente, de lo que la concepción que se mantenía desde los griegos hasta nuestra fecha del cosmos y cómo ha ido evolucionando esto. Incluso con la base bíblica también hemos llegado a comprender de que el cosmos es un ordenamiento de de las leyes que Dios ha creado y ha puesto en su creación para que el hombre se vaya prácticamente superando a sí mismo en la medida que se va configurando con los demás. Por eso, ahora vamos a decir que la concepción de la vida en los antiguos es unitaria. El principio originario del orden en el mundo y en la sociedad es el mismo. A dicho principio están sometidos los hombres y los dioses. Aquí vamos a hacer una distinción ya, porque Israel tiende a distinguirse de los demás pueblos porque la personalidad de su Dios, que es Yahvé, no permite confusión alguna con principios impersonales. Su soberanía es absoluta, está libre de cualquier ligamen o necesidad extraña. Él es el Señor. Entonces, lo que va a venir a diferenciar al Dios de Israel con los demás dioses de las otras culturas es de que Dios no tiene una necesidad prácticamente de estar ligado a algún sentimiento o alguna expresión que poseían los dioses con los demás. ¿Por qué? Porque aquí se adquiere o se representa directamente la soberanía de Dios como el Señor de su pueblo. Aquí nos vamos a decir también que el pesimismo de los antiguos, inherente a la concepción fatalista del mundo y de la existencia humana, se opone al moderado optimismo de la sabiduría, que concede al hombre un espacio de libertad. No es tanto, como decían las otras culturas, de que el hombre ya estaba determinado y que en su determinación ya tenía un destino marcado, sino que ahora nos va a decir la sabiduría que viene a través de Yahvé que el hombre posee un espacio de libertad y él es el que va prácticamente creando su propio destino. Entonces el hombre debe ordenar moralmente su vida según el modelo establecido por Dios en su creación y percibido por el hombre en su corazón. A esto es a lo que nos encamina la sabiduría. Ya los sabios nos lo dijeron en los proverbios, que debemos corregir nuestra vida, tenemos que acatar ciertas normas, ciertas leyes, ordenarnos al plan de Dios, pero ahora es el hombre el que debe ordenar moralmente su vida. Y aún así, el hombre que ha percibido toda la creación, ha percibido el actuar de Dios en lo creado, entonces en su corazón debe asumirlo como tal para así entregar y ordenar su vida. Por eso, el sabio es precisamente aquel que consigue realizar en sí mismo la armonía preexistente en la creación. Viendo entonces, el sabio es aquel que conoce el cosmos, conoce el actuar de Dios, aún con sus misterios, pero aún así sabe ordenar su vida y sabe encaminar o guiar los pasos de los demás hombres, precisamente haga esta misma armonía preexistente en la creación, para que el hombre en su propio corazón también asuma esto y se vuelva un sabio. El orden en la sociedad, reflejo del originario en el mundo, se ha de respetar también, porque se cree que es expresión de la misma voluntad divina. Cuando hablamos aquí del orden de la sociedad, podemos mencionar los líderes, aquellas personas que tienen el gobierno de algo, y esto se debe respetar en el sentido de que la sabiduría
o este mismo orden aquí en el mundo es un reflejo de la sabiduría divina, de la misma voluntad de Dios. Dentro del tratamiento que hace Santo Tomás de la sabiduría, afirma que la necedad se opone a la sabiduría. Ya hablamos del sabio, ahora vamos a hablar un poco de lo que es el necio. Define la necedad como una estupidez espiritual, un atontamiento para tener claridad y buen juicio sobre las cosas. El necio, entonces, es un hombre sin gusto, que no sabe saborear y sentir los significados de las cosas según su causa suprema, nos lo va a decir Dietrich von Hildebrand en su escrito de la gratitud. Vamos a decir entonces, en conclusión, de que la necedad o el necio es aquella persona que no sabe distinguir el orden de lo que Dios ha creado, no sabe distinguir el orden en la creación y por ende, al no poder distinguirlo, se enajena a sí mismo en sus propios deseos, en sus propios quereres, en sus egoísmos, para ignorar completamente lo que es la creación de Dios y el orden cósmico que hay en ella. Por ende, si la sabiduría es adaptarse o apegarse a este orden, la necedad es todo lo contrario, es ignorarlo por adaptarse a sus propias necesidades o a sus propios deseos e intereses. Santo Tomás va a llamar a esto en la sabiduría del siglo, que considera como causa suprema y último fin algún bien terreno, el hombre que ya no puede ver hacia el cosmos, sino que mira directamente hacia sí mismo. ¿Cómo hay que encontrarse frente al cosmos para alcanzar la actitud sabia o sapiencial? La actitud sapiencial está sostenida por el descubrimiento sorprendente de la unión íntima del cosmos con su causa suprema. Así, esta actitud nos ayuda a encontrar nuestro correcto lugar en el cosmos, porque la actitud sapiencial implica la gratitud de una visión integral. Entender que todo el cosmos depende de Dios. Por lo tanto, esta gratitud es una fuente de despliegues religiosos y éticos. Todo lo anterior, entonces, lleva a afirmar que la experiencia particular del hombre frente al mundo, dispuesta por el asombro y fructificada y realizada por el agradecimiento, es una experiencia estudiada por Chesterton. Desemboca en la sabiduría. Entonces, esta sabiduría también va a radicar en una mirada encendida por la conexión de la realidad con las causas supremas, tal como lo planteó Santo Tomás. Vemos aquí entonces cómo se llega a unir todo lo que es el conocimiento de la sabiduría y el conocimiento cósmico en lo que son actitudes humanas. Por ejemplo, el hombre frente al mundo dispuesto por el asombro, aquello, sentirse el pequeño y comenzar a creer que hay algo más grande que él y que esto más grande que él, al cual llamamos cosmos o creación, también debe generar en sí ese mismo sentimiento de unirse o de ordenarse a esta misma creación. Y también debe fructificar también en lo que es el agradecimiento. El hombre que vive, aquel que se manifiesta en sí la vida, también debe tener en sí el agradecimiento por esta misma sabiduría que recae sobre él, por este mismo ordenamiento. Todo esto nos va a llevar a desembocar que esta es la propia sabiduría, el sentirse asombrado por lo que es la creación, asombrado por lo que son los misterios de Dios, pero también el ser agradecidos, como lo decía Santo Tomás de Aquino y Chester. Entonces, hasta aquí voy a dejar yo lo que es mi exposición, esperando que haya quedado un poco claro lo que es la relación entre la sabiduría y el cosmos. Muchas gracias. Pasen feliz día.